Lo que decimos o intentamos decir hoy es lo peligroso quizá de esto. Que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos y lo que hemos aprendido. El ser humano, en su interés de entender el universo, también surgió el interés de entenderse a sí mismo. Hoy va habiendo más innovaciones, más tecnologías en la psicología que creo que estamos retados pues a seguir formándonos. Bienvenidos a El Arte del Cambio, un podcast en donde hablaremos de psicología seria de una manera no tan seria. Acompáñanos a explorar temas actuales y relevantes de la mano de nuestros profesionales, donde compartiremos herramientas de bienestar para tu día a día. Prepárate para iniciar un viaje de autoconocimiento, en donde cada episodio habrá oportunidad de crecer, aprender y sobre todo, cambiar. Pues bienvenidos a un episodio más del Arte del Cambio. Es nuestro episodio número 4. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Nos acompañan Iván, Mariela, bienvenidos. Otra vez. Otra vez. Gracias. Y hoy sí vamos a tocar un tema un poquito, no sé cómo decirlo, un poco más serio quizá, ¿no? De una manera no tan seria. Que vamos a intentar, a eso iba justo, vamos de a una intentar. manera no tan seria. Ligero. Vamos a intentar hacerlo ligero. Ayúdenme. Bueno, yo creo que cuando hablábamos un poco de las temáticas que íbamos a tocar, yo propuse que era importante también tomar y tocar este tema que vamos a hablar hoy, pues porque justo es como la visión general desde la cual se ha observado muchas veces las problemas. Yo diría que uno desde el objeto de estudio de la psicología, de qué es lo que estudia la psicología, y dos, esta visión de cómo entender esos fenómenos, ¿no? Si es la mente, si es el cerebro, si es la conducta, si es el alma, ¿sabes? Entonces, creo que a mi punto de vista, hoy, en pleno 2024, seguimos teniendo muchas dudas. Tanto las personas que puedan requerir un servicio o hacer uso de servicios psicológicos en cualquiera de sus áreas, tanto como los propios psicólogos. Entonces, creí que fuera importante hablar de esto. ¿Qué dices, Mariela? Yo creo que es importante el hablarlo, que las personas que nos escuchen también sepan qué es una psicología seria, ¿no? Hablando de nuestro podcast. Hablábamos el podcast pasado que muchas veces la psicología lamentablemente es confundida o mermada, ¿no? Con pseudociencias o con otro tipo de prácticas que lamentablemente pues llevan a las personas pues a veces perder su tiempo, perder también su dinero, perder realmente el camino que les puede llevar a mejorar su vida, ¿no? Y que creo que hablar de este tema también es compartir un poco de luz, tal vez a estas personas que nos pueden escuchar y saber que obviamente la psicología es una ciencia, ¿no? Y que también tiene su objeto de estudio, como decía Omar, y que pues como siempre decimos, ¿no? El conocimiento te da armas, te abre puertas, te abre posibilidades y pues nada, que a partir también de lo que hoy hablemos, pues la gente se cuestione, ¿no? O sea, realmente cuáles son las mejores opciones que puede tener para tomar un proceso psicológico. Y pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Exacto. Entonces eso. Sí, bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es como este contraste o esta diferencia que puede haber entre un modelo médico y lo que vamos a abordar hoy como el modelo contextual, que es justo esta forma de dar terapia, ¿no? Estas diferencias o similitudes, ya veremos a lo largo del episodio, que puede haber. Y por qué es importante, como decían ustedes, por qué es importante quizá hacerla, ¿no? Claro. Esta diferencia, por qué es importante entenderla quizá o no perderla de vista, ¿no? Para iniciar justo, me gustaría preguntarles cómo ha sido esta visión, ¿no? ¿Cómo ha abordado la psicología históricamente estos problemas, esta salud mental, estos diagnósticos quizá, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Primero me gustaría como escucharlos, cómo ha sido, cómo ha evolucionado, porque evidentemente no fue así desde un inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que históricamente a grandes rasgos ha ido
evolucionando o ha sido, ¿no? Claro. Digo, podríamos hacer todo un podcast completo de eso. No se trata de hacer una clase de historia, pero yo lo quisiera resumir así. Creo que el ser humano, en su interés y en su necesidad de entender el universo, también surgió el interés de entenderse a sí mismo. Desde las antiguas civilizaciones, ¿no? Como precursores de muchas disciplinas, los griegos, por ejemplo, había un interés por entender el mundo y el ser humano es parte de ese mundo. Entonces surgió el interés por entenderse a sí mismo y de ahí viene, y es importante como aclarar esto de los niveles de análisis en el estudio de un fenómeno, ¿no? Porque en el interés de entenderse a sí mismo pues se desarrollaron las ciencias o las disciplinas como la biología, como la anatomía, como la medicina, que de alguna manera era un poco del entender cómo funciona mi cuerpo, ¿no? Y cómo está constituido mi cuerpo y demás. Y creo que por ahí hubo un interés en el entender por qué las personas son como son, haciendo uso de este término ser, o yo lo diría más, por qué las personas actúan o se comportan como actúan, ¿no? Y entonces desde ahí hubo un interés, obviamente, una disciplina en desarrollo, pues empieza por hipótesis, por propuestas que después se van descartando, se van corroborando y va avanzando ese conocimiento. Pero en algún momento, por ejemplo, específicamente los griegos hablaban de la psique, ¿no? Como el estudio del alma o como alma. Y desde ahí empezó como un poco la idea de esta idea, incluso hasta cosmológica, espiritual, ¿no? De algunos autores griegos que la conducta o el comportamiento de las personas estaban orientadas por una esencia vital que tenía que ver con el universo, con la naturaleza, visiones muy cosmológicas, ¿no? Y bueno, durante muchos años, muchos siglos de la humanidad se siguió como esa idea, incluso en el siglo XIX, ¿no? En Europa del siglo XIX, yo diría con la influencia, por ejemplo, de la filosofía de René Descartes, este dilema de mente-cuerpo, donde René Descartes hace esta diferenciación entre res cogitans y res extensa y habla de dos mundos, ¿no? Dos mundos distintos, dos universos distintos, que es el mundo de lo material o físico y el mundo de lo mental o lo espiritual. Cabe mencionar también que René Descartes traía mucha influencia de toda la filosofía cristiana que de alguna manera también predominó a lo largo de los siglos anteriores en Europa. Y muchos de los autores o de las personas que empiezan a interesarse por el estudio de la psicología parten de esa influencia. Y es así como surge un poco el concepto de mente que ahorita vamos a tocar. Pero la idea en general era que el comportamiento o la conducta era ocasionado por alguna otra cosa que estaba en alguna otra dimensión no material. En su momento el psicoanálisis con Sigmund Freud, en el inconsciente, en el esquema psíquico, en el ello, en el yo, en el superyo, ¿no? Incluso personajes como Wilhelm Wundt, que fue el padre de la psicología, que funda el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, se propone estudiar el concepto de mente, ¿no? Desde la estructura, el estructuralismo de la mente. Él dice, si podemos entender cómo se estructura eso de mente, que no sabemos todavía qué es, pero bueno, te lo aclaramos. Bueno, sí, ya se sabe qué es, pero no es lo que piensan. Podemos entender cómo se comporta la gente. Pero su método era introspectivo, era a través del introspeccionismo. Aunque parecía científico, porque tenía algunos métodos, había un laboratorio, pues obviamente no caía dentro de los principios filosóficos de la ciencia, que ahorita los hablamos. Y bueno, muchas visiones de la psicología fue esto, estudiar la mente, estudiar el alma, estudiar el cerebro, incluso con el desarrollo y el boom de las neurociencias, ¿no? Que, ojo, no decimos que sea importante, pero creemos que pertenece a otro nivel de análisis, distinto al de la psicología. Hasta que llega, ¿no? La psicología conductual. Creemos que ahí es como un cambio, pero justo a través de todo eso y algo para terminar que le ha pasado a la psicología desde mi punto de vista y lo he escuchado con otros colegas, es que como es una ciencia demasiado joven, para intentar ganarse un lugar de seriedad y posicionarse como una ciencia, hemos cometido el error de agarrarnos de otras ciencias más consolidadas, de otras ciencias con mayor estatus, por ejemplo, científico, ¿no? Y, por ejemplo, de ahí el modelo médico.
¿no? La psicología se apoyó mucho del modelo médico para entender su objeto de estudio. Sigmund Freud era médico, por ejemplo, ¿no? La psiquiatría, ¿no? Desde el modelo médico, o, por ejemplo, las neurociencias, ¿no? Que ahora, como para parecer científico a cualquier cosa, le ponen el subfijo neuro, ¿no? Programación neurolingüística, ¿no? O neuropsicoeducación. Intervención neuropsicológica. Ajá, entonces como que eso va confundiendo a los propios profesionales y a la gente de cuál verdaderamente es, uno, el objeto de estudio de la psicología, y dos, la perspectiva desde el cual, o el nivel de análisis desde el cual se va a evaluar, ¿no? A grandes rasgos yo pudiera decir que eso como ha sido la visión. No sé qué opinan ustedes. Que sí ya se puso serio esto. Esto sonó muy serio. Sonó muy serio. Danos la contraparte. No tan seria. No, es que yo creo que es importante saber también cómo este desarrollo histórico, porque justo para esto hacemos estos espacios, este podcast, porque hablamos del desenvolvimiento de, como decía Omar, de una ciencia relativamente, no puedo decir nueva, pero así a diferencia, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Que como ahorita yo lo explicaba Omar, que fue a lo mejor una de las primeras disciplinas que el ser humano intentó tomar para explicarse a sí mismo. Bueno, la psicología hablamos que es algo mucho más nuevo que esto, ¿no? Y sobre todo también entender que la situación que hoy tenemos, donde todavía hay psicólogos, mismos psicólogos, que nos seguimos tal vez confundiendo. Bueno, nosotros ya no, pero afuera puede ser que sí, hay otros psicólogos que se siguen cuestionando cuál es el objeto de estudio, ¿no? Creo que han pasado muchos años, muchas décadas siguiendo, discutiendo de cuál es el objeto de estudio de la psicología, y justo por esta historia que acaba de comentar Omar, ¿no? Entre que sí es la mente, entre que sí es el alma, entre que sí es el cerebro, entre que sí son los neuroquímicos, ¿no? Entre que... bueno, infinidad de cosas. O todavía, como decía Omar, con esta visión todavía muy, no sé, tal vez como decirlo, espiritual o de algo inexistente que no podemos ver, ¿no? Y lamentablemente pues, todavía hay muchas personas que creen en esto, ¿no? Y psicólogos que también a lo mejor todavía siguen sin tener definido cuál es el objeto de estudio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que nosotros ya lo tenemos claro. Y ojo, quería aclarar, digo, no es una crítica ni a Sigmund Freud, ni a Wilhelm Wundt, ni a ninguno de esos psicólogos anteriores, porque creemos que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y en ese momento histórico, social, claro, y demás, pues eran las influencias que tenían. Y gracias a este proceso dialéctico en donde el conocimiento se eleva, hubieron contrapartes y hubieron nuevas propuestas y se fue integrando el conocimiento desde distintas perspectivas y avanzó. Lo que me parece a veces peligroso que en pleno 2024 sigamos defendiendo a veces perspectivas o hipótesis que ya se demostraron que no son así, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Justo, y fíjate que esta diferencia, ¿no? Del modelo médico, modelo contextual, justo es como a veces querer meter en la misma canasta o sumar peras con manzanas cuando de repente pues son cosas distintas, ¿no? Porque no es que el modelo médico no funcione, por supuesto, ¿no? Para su objeto de estudio. Y su nivel de análisis, claro. Su nivel de análisis, claro. O sea, porque tampoco es que no funciona, estamos peleados o no sirve, o sea, por supuesto que no, ¿no? Tan funciona y sirve que justo, como dices, históricamente nos agarramos de eso para poder ser también una ciencia nosotros, ¿no? Que si no fuera, no sirviera, no funcionara, no, pues quizá no la hubiéramos tomado, ¿no? La cosa es esta, cómo hacer esta diferencia. Y entonces, ¿cuál sería el objeto de estudio de la psicología? ¿Cuál sería el objeto de estudio de la psicología? ¿Cuál sería? Porque ya lo tenemos claro. Nosotros ya no nos confundimos. A la de 3 la decimos. ¿Cuál era? Y decimos uno diferente cada quien. Bueno, pues la conducta. La psicología es el estudio del comportamiento de los organismos. Exacto. Les comparto una anécdota. Magali, mi esposa, ¿no?
Futura esposa. Bueno, pero a unos días. Cuando vean esto ya va a ser mi esposa. Tienes toda la razón. Es que hoy estamos a martes, razón. ¿no? Sí, sí. Yo me caso el sábado, pero este episodio va a salir más adelante. Por eso digo mi esposa. Tienes razón. Magali, mi esposa, es arquitecta, ¿no? Entonces recuerdo muy bien alguna de las charlas ahí que tuvimos en algún momento. Yo le preguntaba, oye, ¿cuál es el objeto de estudio de la arquitectura? Y ella muy segura me dijo, es el estudio del espacio habitable. Yo dije, wow. Y me dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Y yo así, ¿cómo le explico? No. Que nos seguimos peleando. Que nos seguimos peleando. No, pero... ¿Y tú? El alma. El alma, el estudio de la psique. No, pues justo le dije, la psicología estudia el comportamiento de los organismos. Comportamiento entendido como estas relaciones funcionales que surgen de la interacción entre organismo y ambiente, ¿no? De manera muy simple. Vamos ahorita a intentar explicarlo de una manera no tan seria, pero ese es el objeto de estudio de la psicología. No sé qué opinan, amigas. Sí, a ver, también ahorita que decías, Grace, como del modelo médico, porque es ¿cómo decirlo? Es contraparte, ¿no? El decir, el objeto de estudio es la conducta de los organismos y desde el modelo médico, entonces, ¿qué estudiaría, no? O cómo veríamos, cómo sería la visión del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, en la actualidad, las personas, los profesionales que nos dedicamos a la psicoterapia, las personas que acuden a la terapia y demás, llevamos el modelo médico en la piel. ¿A qué me refiero? Que han sido tantos años de, obviamente, ver a las personas cuando tienen alguna situación, ¿no? Que, o como desde el modelo médico diría, padecimiento, ¿no? Que lo etiquetamos rápidamente, ¿no? Etiquetamos ese malestar que está teniendo la persona. Difícilmente nos detendríamos a decir, ok, vamos a analizar funcionalmente el comportamiento de esta persona y todas las variables que intervienen. O sea, hasta suena complejo decirlo, ¿no? A decir, ok, esta persona tiene depresión y ansiedad. ¿Por qué? Pues porque... siente una serie de síntomas, valga la redundancia. Y es, ¿no?, que creo justo, y para que vayamos cerrando, creo que son dos como pilares, por así decirlo, para entender a qué nos referimos con modelo médico. Uno, la noción de enfermedad, ¿no? La noción de enfermedad, de trastorno, respecto a las enfermedades mentales, que me gustaría ahorita que Mari, Grace nos hablara un poco de eso. Y la otra, justo, es la visión categorial de la visión de enfermedad, es decir, los psicodiagnósticos, ¿no? Porque justo es lo que está diciendo Mari, como de la gente se etiqueta, y yo he conocido mucha gente que incluso dice, soy una persona ansiosa. O depresiva, soy depresivo. Exactamente. Y eso incluso a veces se ha replicado en los mismos profesionales del área, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos pilares fundamentales para entender el modelo médico, ¿no? Y fíjate que justo este impacto que tiene en los consultantes, ¿no? De decir, soy depresivo, soy ansioso, ¿no? Pero también el impacto que tiene en los terapeutas que a lo mejor sigan replicando este modelo médico, ¿no? Creo que justo pues podemos reducirlo, ¿no? Como terapeutas quizá a atender el síntoma, no con un medicamento quizá, pero sí con alguna, no sé, intervención, estrategia, ir a aminorar, disminuir, desaparecer un síntoma, llamemos depresión, por ejemplo, a querer buscar entender la conducta, la función. O sea, creo que lo que decimos o intentamos decir hoy es, como la palabra que ocupas tú, ¿no? Lo peligroso quizá de esto, tanto para las personas como consultantes, como también para nosotros, ¿no? Y para la misma sociedad, porque termina por estigmatizarse ese concepto de enfermedad. Y yo terapeuta, te sigo tratando o te doy tratamiento para la depresión, ¿no? Entonces volvemos también, como dices tú, a acentuar esto que si bien la sociedad lleva en la piel, porque es el modelo de intervención en la psicoterapia que mucho tiempo ha existido, ya explicamos la historia, las razones del por qué, que nosotros mismos lo sigamos reproduciendo, ¿no? Entonces, hace un rato Grace me hacía una pregunta y me decía como esta parte de
O sea, si estamos como en esta contraparte del modelo médico o peleados con eso, ¿no? Yo recuerdo en alguna clase de la máster que tenía y nos decía Carmen Luciano, ¿no? Nos decía esa manía de los terapeutas o los psicólogos de pelearnos entre especialistas, ¿no? Como de, el psiquiatra dice una cosa, el neurólogo dice otra, ¿no? El psicólogo... Y yo tengo la razón. Sí, ¿no? O entre los mismos modelos de psicoterapia, que bueno, hoy no es un tema de hablar, pero bueno, más adelante tal vez lo hablaremos, y que al final nos podemos quedar en esa discusión, ¿no? Sin atender realmente cuál es... pues bueno, la oportunidad de tener a la persona en psicoterapia frente ahí y ayudarle, ¿no? Entonces creo que seguimos discutiendo desde este modelo médico, seguimos discutiendo de las etiquetas, seguimos discutiendo de si tiene o no tiene algo en el cerebro, ¿no? Como lo maneja tal vez las neurociencias, pero creo que ahí hemos perdido también pues mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y no es que estemos peleados con los niveles de análisis. Yo creo que lo más importante es tener muy en claro cuál es el nivel de análisis de cada disciplina, ¿no? Porque perfectamente podemos trabajar con un médico psiquiatra, con un neurólogo, con un nutricionista, ¿no? Con un fisioterapeuta, dependiendo del fenómeno que se está abordando, pero no intentar dar explicaciones, por ejemplo, psicológicas, desde un nivel de análisis anatómico o neurológico. Estructural. Es ahí donde se vuelve peligroso y entonces terminamos haciendo una mezcladera de perspectivas, de teorías, de principios filosóficos y de niveles de análisis, que entonces pareciera a veces muy complejos los términos, pero la verdad es que terminan siendo reduccionistas, ¿no? Claro. Entonces, no es que estemos peleados, sino, a mí me lo dijo una vez Andrés García, pues nosotros vamos a aportar más a un objeto de estudio como psicólogos desde nuestra área. Como lo decimos acá en México, zapatero a tu zapato, ¿no? Yo no voy a ser mejor neurólogo que un médico especialista neurólogo, claro. Y yo no voy a intentar explicar la depresión de un consultante en términos neurológicos porque yo no soy neurólogo. Tal vez el médico neurólogo lo pueda hacer mejor que yo, entonces yo me dedico a ser psicólogo mejor, ¿sabes? Ese es como un poco el punto, ¿no? Sí, fíjate que justo, y ahorita que decía Mariela, ¿no? Sí, justo yo le preguntaba, ¿pero estamos peleados con el médico? ¿Cuál es nuestra postura? Avísame para dónde repartir trancazos, dice. Sí, no, justo porque a veces quizás se puede entender así, ¿no? Y justo era como, no, o sea, no necesariamente, y muchas veces quizá son complementarios también, ¿no? Solo es hacer esta diferencia. Fíjate que también les cuento, yo tengo un amigo que justo es médico, no tiene mucho que platicábamos, y él también me decía, ¿no? Es que lo que sucede muchas veces con las personas es que justo quieren llegar a terapia y que suceda lo mismo que sucede en un consultorio médico. Exactamente. Claro. Es ahí donde creo que es importante esta diferencia, ¿no? Porque tú vas al doctor, le dices que tienes, te da una receta, ¿no? Y a la media hora tú te sientes mejor porque tomaste un medicamento. Y muchas veces la gente busca eso en terapia, ¿no? Bueno, me siento mal, voy, me tiene que dar algo, o en este caso quizá decir algo, o no, que tengo que hacer para que en media hora yo esto me sienta mejor, claro. ¿No? Y creo que ahí también puede ser... ¿Y por qué viene esta visión? Tan solo de entender que las personas llegan a las consultas con ciertas situaciones en su vida, ¿no? Cosas que han pasado tanto en su historia como en el presente, que posiblemente estén dando como resultado una serie de respuestas, ¿no? A nivel respuestas, vamos a llamarlas cognitivas, ¿no? Pensamientos, ¿no? Afectivas, sensoriales incluso, como un ataque de ansiedad, ¿no? Esa parte fisiológica intensa, o relacionales, ¿no? Con el mundo, que de alguna manera pueden estar ocasionando cierto malestar, ¿no? Pero justo desde el modelo médico se tiene esta visión y estos enmarques relacionales como más sociales de que sentir malestar, dolor, incomodidad es señal es señal o advertencia de un síntoma, ¿no? Esto que estoy sintiendo son síntomas y los síntomas son alertas ¿de qué?
de una enfermedad, de una patología, de un déficit, ¿no? Y entonces se empiezan a ver como esto no debería estar sucediendo, esto no debería sentirse, es visto como algo que tenemos que curar, que quitar, que eliminar. Y entonces voy con el psicólogo, como dices, a recibir un tratamiento para eliminar esto que se supone que no debería sentir, ¿no? Y es ahí donde, como dice tu amigo, las personas van con esta idea de la terapia, ¿no? Creo que a mí me gustaría aportar dos visiones importantes del modelo médico, que es uno, el modelo de infección, ¿no? En el modelo médico pues hay un agente patológico externo, como un virus, como una bacteria, por ejemplo, que ingresa al organismo y que en ese ingreso empieza a ocasionar alteraciones o déficits en el funcionamiento de un órgano. Eso está súper chido en el modelo médico. Pero ¿qué pasa en el modelo psicológico? No, hemos escuchado que ya le dio la depresión, como si hubiera salido y te hubiera dado gripa o resfriado, ¿no? Como ese virus, ¿no? Esa bacteria. Exactamente. Que O entra. tienes depresión, como si la depresión fuera una bacteria, un virus que entra al organismo o en algún momento se tiene ahí y causa déficits. Entonces hay que quitarlo, hay que eliminarlo. Hay muchas veces que las personas me dicen, tengo depresión, y yo en una manera de ser, como diría Marshaline Han, irreverente, así lo dice la DBT, les digo, ¿y en dónde la tienes? ¿No? Porque yo no la veo, ¿en dónde está? Entonces se quedan así un poco. Y ya después les explico que la depresión es una situación, ¿no? Claro. Pero bueno, luego hablamos de eso. Es el modelo infeccioso, ¿no? Y el modelo de trauma, donde hay, en el modelo médico, hay un trauma, un traumatismo, ¿no? Si yo me caigo, me pego en la cabeza, el golpe ocasiona un traumatismo que a consecuencia de esto puede alterarse el funcionamiento o incluso la estructura de algún órgano y por ende un déficit, ¿no? Acá también empezamos, no, es que fue tan traumático esto que pasó que el comportamiento o los síntomas son resultado de esa situación, ¿no? Y se adjudica esto y sobre todo la visión organocentrista de adjudicar el problema al mal funcionamiento de un órgano. En el modelo médico, si es una cardiopatía, pues al corazón, ¿no? En el modelo psicológico, le adjudicamos el mal funcionamiento a estructuras que pensamos que están ahí como si fueran algo, que es la mente, los neurotransmisores y más aún los esquemas en el modelo cognitivo, ¿no? Es que tiene esquemas de presógenos, como si fueran estructuras que están ahí, que están alteradas, que no funcionan bien y entonces hay que cambiarlas. Entonces, para mi punto de vista, esa es como un poco la influencia del modelo médico en el modelo psicológico. Y desde ahí intentamos estudiar el comportamiento de las personas, el comportamiento que etiquetamos como nocivo, como trastorno, como patológico. Y la responsabilidad que como profesionales, como psicólogos, tenemos de ir desmitificando todo esto con los consultantes, ¿no? Como decía Omar, bueno, saben muchos de ustedes, yo trabajo con padres, con niños, y hay muchos niños que llegan al consultorio o adolescentes con un diagnóstico en mano, ¿no? Por un neurólogo, un psiquiatra, y entonces los padres llegan pidiendo justo una intervención ajustada a ese diagnóstico desde obviamente este modelo médico, ¿no? Y algo que yo siempre con mucho respeto, y para si alguien me escucha de los que han sido mis consultantes saben que lo digo así, siempre les digo, bueno, a ver, sé que está esto, ¿no? Sé que ya han puesto un nombre, ¿no? Pero permítanme mejor, no sé, como colocar un poco esto de lado, no porque no lo vayamos a tomar en cuenta, sino para mirarlo desde otra arista, ¿no? Desde otro punto, a lo mejor desde la parte interaccional, desde mirar este conjunto de síntomas sí, síntomas que a lo mejor el modelo médico ha dado que el niño tiene, por ejemplo, un TDAH que es inquieto, que es hiperactivo, que no se puede estar sentado y tal, ver en qué situaciones pasa. ¿En qué momentos pasa? ¿No? Entonces, claro, si yo me pongo a pelear como de, mira, no, eso que ese diagnóstico, no, eso no es tu hijo, tal, creo que a veces perdemos ahí más tiempo, ¿no? Entonces, creo que nuestro trabajo es más bien como invitar a nuestros consultantes, a las personas que llegan a la clínica, a mirar desde otra arista lo que les pasa, ¿no? Tal vez no pelearnos con eso, porque incluso a lo mejor, como dice Omar, es algo que les ha funcionado.
y tampoco nos vamos a contrariar eso, pero sí mirarlo desde otra arista, ¿no? ¿Qué te parece si dejamos aquí de este lado el TDAH o la depresión y vamos a trabajar con la persona, ¿no? Con la persona, con el niño, vamos a trabajar contigo como padre, como madre. Entonces, me parece que nosotros, en medio de toda esta visión que nos ha propuesto el modelo médico, que si bien por muchos años la psicología se ha ceñido a eso para hacerse tal vez seria, ¿no? Hoy sí tenemos como un reto, y bueno, no hoy, desde hace muchos años, pero bueno, hoy va habiendo más innovaciones, más tecnologías en la psicología, que creo que estamos retados pues a seguir formándonos, ¿no? Y la gente que nos escucha a seguir buscando más información, ¿no? Que pueda ver desde otra arista las circunstancias que les pasan. Yo he tenido consultantes en la terapia que a veces vienen de 3 psicólogos, ¿no? Han estado 3, 4, 5 veces en tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? O niños que con algún problema por ser reduccionista, un problema de conducta, ¿no? Y que han estado con ya neurólogo, psiquiatra, les han hecho no sé cuántas evaluaciones psicológicas y neurológicas y no sé qué. Y siguen atorados, ¿no? En la misma circunstancia. Entonces, cuando llegamos a la consulta y les mostramos a los padres o a la persona otra arista, creo que es como un panorama que abrimos, ¿no? Como de, bueno, no vamos a seguir redundando en que si tiene o no tiene los síntomas, vamos a entenderlo. Justo yo creo que es porque se quedan solo en la mirada descriptiva, ¿sabes? Exacto. Y aquí es la otra parte del modelo categorial, ¿no? En el modelo médico existe la nosología, que es esta área de la medicina que se dedica a categorizar o clasificar las enfermedades en cuadros clínicos. Claro. ¿No? Una serie de síntomas, ¿no? Y te dicen, tienes gripa o tienes alguna enfermedad. Uh-huh. Y entonces sabes cuál es el tratamiento. Y el tratamiento va principalmente en función de reducir esos síntomas, quitarlos. Entonces, eso pasa en la psicología, ¿no? La ambición categorial son estos diagnósticos, ¿no? Uh-huh. El DSM, que ojo, no estoy diciendo que no funcionen para nada. Funcionan a un nivel de análisis, tal vez el modelo médico-psiquiátrico, que necesita categorizar y clasificar. Pero después llegan a nosotros con esa visión, ¿no? Incluso las mismas maestras o las personas ven a un niño que a lo mejor anda corriendo, anda brincando, tiene mucha energía y llega un momento en que TDAH, ¿no? ¿Por qué? Porque ocupan esa etiqueta para juntar un conjunto de conductas que describen solamente el comportamiento, ¿no? Mm. Por ejemplo, si yo te digo, ¿por qué una persona tiene sentimientos de infravaloración, de tristeza? Duerme mucho o duerme poco, come mucho, come poco, periodos de inactividad, de aislamiento, una percepción infravalorada. Son un montón de síntomas. Desde el modelo categorial diagnóstico, ¿qué me dirías? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque tiene depresión, porque está deprimido, además tiene baja autoestima. ¿Y por qué tiene depresión? Porque está triste, porque tiene un... Es redundante, ¿no? Sí, sí. Porque está triste, mal, porque no come bien, duerme. Porque no, exactamente, porque tiene pensamientos. Bueno, pero ¿por qué tiene esos comportamientos? Porque está deprimido. ¿Pero por qué está deprimido? Pues ya te dije, Iván, que porque hace estas cosas. Entonces, la etiqueta diagnóstica solo es parte de la descripción del conjunto de síntomas. Y si uno pretende explicar... Perdón, Iván, o sea, que no es que no tenga esos síntomas, que no es que no se sienta mal, pues sí se siente mal. Una forma observable. Que no es que no tiene hambre, pues sí no tiene hambre. O sea, claro que está triste, o sea, no es que no. Pero no explica, solo describe. No explica. Es una explicación tautológica, le llamamos, una explicación circular. Porque tú no puedes explicar un fenómeno o la causa de un fenómeno con el mismo fenómeno. No puede ser causa y efecto al mismo tiempo, ¿sabes? La causa de un fenómeno, de alguna manera, no puede ser per se el fenómeno en sí. Claro. No puede ser causa y efecto. Entonces, eso es lo que pasa. Decimos o explicamos el fenómeno de los comportamientos de la supuesta depresión, lo explicamos desde la depresión. Pero no es más que una etiqueta que engloba esa serie de comportamientos. Sí,
que justo es, bueno, ¿cómo me vas a decir que no está triste si está triste? O sea, si lo estoy viendo que está triste, ¿no? Más bien es como, sí es que está triste, pero vamos a pasar del porque está deprimido a, en el modelo contextual, bueno, ¿qué función está cumpliendo eso que siente, ¿no? Totalmente. Esa tristeza, esa falta de comer, ¿no? O sea, creo que también va más. Exactamente. Y ahí justo lo que dices, ese salto es importante porque muchas veces los consultantes vienen, como dice Mari, con una historia de tratamientos donde no hubo como una respuesta. ¿Por qué? Porque solamente querían eliminar, ¿no? Si por ejemplo, una conducta, que el niño tuviera un comportamiento que lo llamamos disruptivo, ¿no? Llámese decir groserías, llámese desafiar autoridad, llámese no seguir órdenes, etcétera. Obviamente el tratamiento desde el modelo médico es intentar reducir eso. Vamos a atacar el síntoma. Vamos a eliminarlo. Vamos a enseñarle estrategias de relajación. De regulación. De regulación emocional. Vamos a ponerle a dibujar sus emociones. Que ojo, no estoy diciendo que no funcione, porque acá la experta en niños sabe que sí y lo hace. Pero el para qué. Oye, yo los pongo a dibujar. No, pero a lo que voy es entender esa conducta del niño, en vez de como un síntoma, ¿qué función está teniendo en su contexto, en su historia de aprendizaje y en la interacción que tiene con su entorno? El para qué lo hace. Lo que decíamos hace rato, estudia la conducta, ¿no? La psicología estudia la conducta porque hace lo que hace. Exactamente. ¿No? ¿Y para qué? Más, la función sería como el para qué. Porque yo les diría, muchas veces las conductas que tienen las personas, aunque desde una visión ética, moral, incluso médica, sean vistas como algo que no deberían suceder o pasar, son la forma en que se han adaptado y que han sobrevivido a su contexto. Entonces, de alguna forma les ha funcionado y sería demasiado peligroso, y yo digo que antiético, llegar y quererle quitar eso que le ha funcionado a la persona sin entender su función y el para qué lo hace. Yo digo que es como si la persona estuviera a mar abierto y su conducta disfuncional, como lo marca el modelo médico, o patológica, ha sido su salvavidas en su historia y en su contexto. Y el querer quitárselo, así sea conductas severas como autolesiones sin riesgo suicida, el intentar quitárselo sin entender la función, es como dejarlo sin salvavidas, sin saber nadar. Entonces, es parte de dar el salto, ¿no? Al entender la función. Y, ¿sabes? Creo que algo importante de dar este salto justo es porque si lo que tengo, o lo que me pasa o lo que siento es por algo externo, entonces no tengo el control. Entonces no me puedo hacer cargo de eso. Sí, es como algo que tengo, ¿no? Ajá, no depende de mí. Justo como cuando tengo una enfermedad, ¿no? Pues no depende de mí, es lo que decías hace rato, ¿no? Una bacteria, un virus que entró. Sí, si yo tengo mocos no es por mí, es por la gripa. Ajá, claro. Pero ya estoy haciendo algo porque estoy tomando medicamento, ¿no? Exactamente. Ya estoy haciendo algo, por ejemplo, porque estoy yendo a terapia, cuando a veces no estoy... Ya estoy haciendo algo porque voy, me siento y escucho o hablo, ¿no? Exacto, por ejemplo. ¿no? Entonces, creo que también esa parte es importante, ¿no? Porque, claro, es más fácil entonces explicarlo desde afuera, ¿no? Y entonces no tengo que hacer nada. Claro. Más que quizá, justo incluso a lo mejor en la terapia, pues esperar a que el psicólogo me diga qué hacer, ¿no? O cómo hacerlo. Claro, porque justo el médico te dice qué hacer. Exacto. Vas a tomarte este medicamento 2 veces al día o cada 8 horas, bla, 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 y te da una serie de instrucciones que tienes que seguir. Y eso es lo que esperan a veces las personas en la terapia. Y yo creo que, bueno, dando este salto del modelo médico al modelo contextual, creo que una de las características o pilares de estas terapias, estos modelos de terapia contextuales, como puede ser la ACT, que es un enfoque que nosotros trabajamos, es también mirar ese sufrimiento humano, ¿no? Esas emociones humanas, ¿no? De una forma más natural, transparente, ¿no? No patologizando que la persona se siente triste porque tiene depresión o porque hay algo infeccioso en ella, ¿no? Como lo diríamos desde el modelo médico. Entonces, yo he tenido la experiencia, trabajando ya desde este modelo contextual, seguramente ustedes también, que cuando una persona llega a consulta y te habla de lo mal que lo está pasando, ¿no? Y Mariela, me siento fatal, me ha pasado tal, no sé, rompí con mi pareja, se murió mi hijo, lo que sea.
y tú le dices, está bien, creo que es entendible con todo lo que has vivido, con todo lo que ha pasado, que te sientas así, ¿no? Es para los consultantes es como confuso, ¿no? Es como de, oye, no me debería sentir así, porque socialmente, por lo que estamos hablando desde el modelo médico, es como tengo algo que me debo de quitar, algo que no debería estar sintiendo. Luego entonces vengo al psicólogo, con un psicólogo para que me lo quite. Contextual, ¿no? Para que me lo quite, pero no sabía que era contextual. Y me dice que está bien sentirlo, ¿no? Pero bueno, empezar un poco por también, yo les decía, brindar esta otra arista a los consultantes de que lo que sienten, ¿no? Muchas veces es inevitable, ¿no? ¿Cómo le dices a una persona que acaba de tener una pérdida, por ejemplo, que no esté triste, ¿no? Es más, el no estarlo sería extraño. Raro, sería extraño, ¿no? Sí. Y también a veces lo decimos en la consulta. Creo que si no te sientas así, pues entonces realmente sería extraño, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las características principales, ¿no? Como desde este modelo médico se ha señalado tanto el quitar, erradicar, el atacar, como decía Omar, el síntoma. Aquí es más bien, bueno, vamos a mirarlo desde otra arista y es mirar que está ahí, claro. Aceptar que está ahí. No solo las emociones, quisiera también añadir y les comparto una experiencia, los comportamientos. ¿Por qué? Porque a veces algunas personas tienen un comportamiento X que ellos mismos saben que no les está funcionando, que ellos mismos saben que tal vez deberían de dejar de hacerlo, pero no pueden dejar de hacerlo. De mí no vas a estar hablando. Todos tenemos uno. Todos tenemos SR1s. Pero bueno, y estas técnicas o estrategias de los psicólogos que te dicen, por ejemplo, deja de sobrepensar, ¿no? Hay personas que sobrepiensan mucho y que saben que no les ayuda a sobrepensar y que quieren dejar de sobrepensar y llegan con el psicólogo y les dice, pues tranquilo, ya no pienses, ¿no? ¿Qué pasa? La persona sabe que debe dejar de pensarlo, pero no puede dejar de pensarlo. Yo les explico por qué es lo que aprendió a hacer. Claro. Y no puede hacer otra cosa porque tal vez no lo ha aprendido. Y entonces el que le digan deja de hacerlo y no puede hacerlo, todavía es más frustrante. Todavía es, ¿y por qué no puedo dejar de hacerlo? Entonces el que estoy mal soy yo. Sí, hay algo mal conmigo. Exacto. ¿No? Hay algo mal conmigo. Entonces yo a veces les digo a las personas, si no lo has hecho o si no has hecho otra cosa, es porque no lo has aprendido. Créeme que si pudieras y supieras hacer otra cosa diferente, no estarías aquí. ¿No? Entonces es parte de entender que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos y lo que hemos aprendido. Todos los comportamientos son aprendidos, tanto filogenéticamente como en nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Y ahorita, apelando a lo que dice Mari, yo les comparto, no sé si lo he compartido aquí, creo que no, pero siempre comparto esta experiencia porque en verdad me dejó como muy marcado. Recuerdo una consultante que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, por circunstancias muy, muy difíciles que ocasionaban mucho dolor. Y en una sesión, pues con la emoción a flor de piel, ¿no? Mostrando el sufrimiento, me decía, Omar, dime qué hacer. Dame algo, un consejo, una estrategia, una técnica. Y me dijo lo siguiente, ayúdame a sentirme mejor, ese es tu trabajo, ¿no? Y yo, en verdad, en ese momento me cuestioné cuál era mi trabajo como terapeuta, ¿no? No fue en ese momento, un par de sesiones después lo abordamos y le dije, creo que mi trabajo como tu terapeuta no es hacerte sentir mejor, que para eso están otras personas que lo podrían hacer mejor que yo. Creo que es aprender a sentir, en el caso de las emociones, eso que no puedes evitar y que no quieres sentir, porque a veces por no sentirlo nos enredamos en pautas de comportamiento que, lejos de ayudar, empeoran la situación, ¿no? Entonces, esto es un poco dar el salto al modelo contextual, ¿no? Sí. ¿Tú qué dirías del modelo contextual, Grace? Con lo que has aprendido, con lo que has sabido. Cuéntanos. Pues justo eso. O sea, creo que de las cosas más importantes es esto. O sea, si está afuera, no puedo hacer nada. No me puedo hacer cargo. No depende de mí. O si está dentro, pero es algo ajeno o es algo, algo patológico. Porque también a veces se explica desde adentro. Me refiero a algo afuera, como decías tú hace rato, algo afuera que entró, ¿no? Ajá. O sea, la depresión que entró, el TDAH que entró, la ansiedad que entró, ¿no? O sea, claro, está adentro porque pues lo tengo yo, porque me está molestando, porque me está afectando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría también como algo interno, intrínseco, como mi personalidad, por ejemplo.
No soy yo, es mi personalidad. Mi temperamento. No soy yo, es mi temperamento. No soy yo, son mis creencias, ¿no? O son mis esquemas cognitivos. Y, por ejemplo, también yo he tenido algunos consultantes que de repente hacen como ciertas cosas, ¿no? Como incluso tomar medicamentos o, no sé, otro tipo de terapias quizá, ¿no? Que justo pero es porque yo no puedo hacer nada, o sea, entonces que alguien lo haga por mí. O sea, el modelo contextual, respondiendo a tu pregunta, o sea, creo que eso es, bueno, o sea, ¿para qué se está haciendo? ¿Y qué podemos hacer con eso, no? Que depende de nosotros, ¿no? Claro. En este equipo que hacemos tú y yo, ¿no? Cómo lo trabajamos, qué hacemos. Creo que esa es una de las, para mí, de las grandes diferencias, ¿no? O este salto que ayuda es, ok, o sea, habemos personas que nos gusta mucho el control. Bueno, controlemos lo que sí podemos controlar, ¿no? Hagamos algo, lo que no. Exacto, también, por supuesto, ¿no? Claro. Aceptemos lo que no, lo que decía Mariela, por ejemplo, ahorita, ¿no? Claro, hay situaciones, hay cosas que pasan que afectan de cierta manera, ¿no? También alguna consultante me decía como, es que soy así, siento esto, tal, y yo como, bueno, ¿será que eres así o será que es circunstancial, ¿no? Claro. ¿Será que lo que está pasando pues tiene todo el sentido para que esté sucediendo esta otra cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que eso es de las cosas como más importantes también de este modelo. Esto que dijiste de ¿será que eres así? Yo les digo a mis consultantes, ¿será que eres así o será que actúas así? O aprendiste a responder. Y si actúas porque aprendiste. Pero no es lo mismo decir, por ejemplo, soy un mentiroso, que ahí se etiqueta a la persona, claro, se habla del ser, a decir, estoy diciendo cosas que no son verdad, o estoy diciendo mentiras. Estás hablando del comportamiento, no de las personas. Y justo el modelo contextual intenta explicar esos comportamientos en la interacción, no como algo que sucede dentro, ni como algo que está afuera, sino más bien es el resultado de la interacción entre el individuo y su contexto, su ambiente. No solo contexto inmediato, sino incluso histórico. El aprendizaje, ¿no? Y entonces desmitificamos la enfermedad, o más bien las conductas, las dejamos de ver como enfermedades, como trastornos, como déficits, como algo que hay que eliminar, o como algo que no debería sentirse, sino más bien intentamos entender qué función tienen en el contexto y en la historia. Sí, es que justo si soy así, ¿no? Por ejemplo, si soy un mentiroso, entonces no puedo ser otra cosa. Exactamente. Porque ya soy así. Sí, encasilla a la persona como lo que dice ACT del yo conceptual, ¿no? Si yo soy un mentiroso o yo soy incapaz, pues no puedo responder más que desde ese concepto que yo ya adopté, que ya me adherí. Si yo me considero como una persona ansiosa, ¿no? Entonces voy a actuar como una persona ansiosa. Además, yo les decía como el enseñar o acompañar a las personas a mirar desde otra arista lo que les pasa, no desde este modelo patologizante, sino desde su historia, justo desde lo que han aprendido en esa historia, el contexto en el que se encuentran actualmente o los que han vivido y que ellos puedan mirar, ¿no? Que no es algo que tienen dentro y que está mal, ¿no? Sino que es el resultado de sus interacciones, de su historia, ¿no? De aprendizajes que han tenido en esa historia. Y yo siempre les digo a mis consultantes, ¿no? Es como si fuera un libro, ¿no? Vamos en el capítulo, en el capítulo 5, si nos regresamos desde el capítulo 1 y leemos todo lo que tú has pasado, pues vas a encontrar muchísimos aprendizajes que dan mucho sentido a lo que estás haciendo ahora, claro, ¿no? Y el reto de la terapia, de la psicoterapia contextual, es pues escribir nuevos capítulos, ¿no? Que tal vez no vamos a borrar todos esos capítulos del 1 al 5 que ya has escrito, pero vamos a escribir nuevos capítulos. Incluso tal vez ni siquiera cambie completamente el contexto de los capítulos, ¿no? Pero tal vez puede cambiar la forma en que tú escribas ese libro, ¿no? La forma en que tú respondas a esto que te está pasando, ¿no? Entonces, porque también es esto, ¿no? Desde la eliminación del malestar, terapeutas, médicos, ¿no? Que
dan soluciones rápidas, digo yo, soluciones aspirina, ¿no? Vaya, tu matrimonio va mal, pues divórciate, ¿no? El trabajo pinta mal. Ajá, ¿no? O el matrimonio pinta, no, perdón, el trabajo pinta mal, bueno, pues cámbiate de trabajo. Y que, a ver, seamos honestos, a veces está en los recursos de la persona hacerlo, ¿no? Pero muchas veces otras no. Y entonces también como terapeutas tenemos que trabajar con lo que la persona tiene en ese momento. Porque como dices, Iván, podemos incluso frustrar, ¿no? También a la persona en insistirle que haga algo que a lo mejor en ese momento no está ni en sus recursos ni en su repertorio conductual de actuar, ¿no? Claro. Ni va a estar correspondiendo a las contingencias de su contexto. Sí. O sea, va a ser algo peligroso, ¿no? Claro. Y justo lo que dice Marín, yo diría que incluso dar este salto, y lo he visto con mis consultantes, del modelo o del entendimiento del modelo de enfermedad al modelo contextual, a veces los hace, por usar un término medio, los hace mirarse con más compasión. Sí. ¿No? Verse a sí mismos que no estoy enfermo, que no estoy loco, que no estoy dañado, sino que lo que hago de alguna manera es resultado de lo que he aprendido y de mis situaciones. Y cuando logran hacer eso, ¿no? Que se ocupó términos en FAP, es la CSR3, que es tener explicaciones funcionales o interpretaciones funcionales de mi comportamiento, es mirarte con compasión y decir, ok, si siento esto, que no quiero sentir, pero que tampoco decido sentir, o si hago esto, es porque lo aprendí en mi historia, y porque ante determinados contextos me ha funcionado. Aunque ahorita ya no me funcione, pero es lo que me funcionó, ¿no? Y se hacen, para mí es como mirar un paso antes del cambio, es como mirarse con compasión, con entendimiento y sin etiquetar. Pero sigue habiendo muchos profesionales que siguen fomentando este modelo médico. A mí me dio mucha, no sé si me daba risa o coraje o tristeza, en verdad. Era una confusión. Vi en un anuncio en publicidad en redes sociales de una, no sé si es psiquiatra o psicóloga, se supone doctora. No voy a decir nombres, obviamente. Está acá en la ciudad de Puebla, en unas torres muy prestigiosas. Avenida. Unas torres unas torres muy prestigiosas, médicas, por cierto. Y la persona se sentaba así hasta como con su pose intelectual, ¿no? Y muy segura. Y le decía, te prometía que ella te quitaba la ansiedad y la depresión en 2 semanas. Terrible. En 2 semanas. Oye, pásame su número. Yo llevo lidiando con ella toda la vida. Dices. No, pero... Y hay gente que con esta premura y urgencia de ya no querer sentirse así. Claro, va. ¿No? Entonces... Bueno, es como las pastillas para bajar de peso, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, claro, pero si la han visto, no vayan. Eso no es cierto, no funciona así. La que se sienta así, dice. No diré nombres, pero 4º piso. No, bueno. Consultorio 2. No sé. Pero bueno, lamentablemente es una realidad y el compartir nuestras opiniones y lo que hemos conocido es parte de aportar nuestro granito de arena para que la gente se cuestione, ¿no? Pensaba ahorita hablando de todo esto como en una analogía muy personal en una ocasión yo me caí de unas escaleras y esta caída pues fue importante porque me quedé inconsciente, digo, a la fecha no lo recuerdo. Porque estabas inconsciente. Estaba inconsciente. Pero bueno, entonces yo empecé a tener dolores de cabeza y yo no recordaba que, sí que me caí, pero no que había tenido este golpe importante, ¿no? Me dolían otras partes del cuerpo, pero no la cabeza. Días después me empezó a doler la cabeza, ¿no? Y justo pues me voy a tomar una aspirina, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué me duele? No sé, quién sabe, pero pues voy a quitar esto que siento. Y funcionó. Y después ya no era una, después ya eran 2, ¿no? Porque ya una no me lo quitaba y después la cafeaspirina que es más fuerte y luego así, ¿no? Por varios días. Y una doctora me dijo, oye, ¿qué tal que te haces una tomografía, no? O sea, quizá esté pasando algo, ¿no? Y yo, pues, como, ¿qué va a pasar? Porque igual me preguntaban, oye, quizá te pegaste. Y yo, pues, no. O sea, no porque yo no lo recordaba, ¿no? No, claro. Pues no. O sea, ¿por qué una tomografía si no me pegué? O sea, no sé por qué me duele, pero mientras no lo sienta, ¿no? O sea, mientras estas pastillitas me lo quiten, ¿no? Y esta analogía me refiero a, eventualmente, por supuesto que me hice la tomografía
a hacer esto con nosotros de repente, ¿no? O sea, sí, quizá hay cosas que me lo quitan, pero ¿qué hay de fondo, no? O sea, ¿qué función está cumpliendo? ¿Qué está pasando? O sea, en esta analogía de hagamos esta tomografía de nuestra historia, ¿no? De nuestro aprendizaje, y quizá con eso podamos entender y solucionar de fondo, ¿no? Porque por supuesto que yo no iba a poder estar tomando aspirinitas toda la vida, ¿no? Y no iban a funcionar toda la vida, ¿no? En este caso, por ejemplo, era necesario intervenir quirúrgicamente, ¿no? Y entonces, con todo esto que hemos hablado, pues así también nosotros, ¿no? Ser más compasivos ayuda, y al mismo tiempo también decimos, ¿no? Bueno, no podemos hacer nada con lo que no podemos ver, ¿no? O sea, no podemos hacer nada con lo que no existe, aparentemente. Entonces es como traerlo a la mesa, ¿no? Sí, ser compasivos y al mismo tiempo, ok, ¿qué sí podemos hacer? Claro. ¿No? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Uh-huh. Porque claro, y lo hemos dicho, tampoco se trata de, bueno, sí, se vale sentirlo y ya, ¿no? Ok, primer paso, ¿no? Y después, vale, ¿qué hacemos? Vale, sí. Claro. Haciendo referencia a la terapia de aceptación y compromiso, pues justo son los dos componentes. Acepto, pero me comprometo en pautas de acción que me dirijan a un cambio. Tal vez no cambio de lo que está sucediendo, que no depende de mí, pero sí de cómo lo estoy viviendo, ¿no? Lo dijo o lo dice Kelly Wilson, Luciano, en uno de sus libros, una cita. En el caso de la ACT, la terapia de aceptación y compromiso, sin la parte del compromiso con valores, sería un mero ejercicio de masoquismo. Claro. ¿No? Sí se trata de sentir, ¿no? Pero es ¿qué vamos a hacer con esto? Cómo queremos comportarnos, ¿no? Y justo esto que están diciendo ambos, yo pensaba que este modelo contextual también da más herramientas a la persona, que solo llegue con un profesional y que le digas qué tiene que hacer y qué técnicas y que respire. No, le decías tú, Grace, la aspirina. Y cuando viven este proceso con un modelo contextual, ellos también tienen ese poder, ¿no? Esa herramienta, se suma a su experiencia esa herramienta de explicarse a sí mismos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y de ahí viene justo lo que decían ustedes, pues esta compasión con ellos mismos, ¿no? Yo he escuchado en el consultorio cuando, claro, ya llevamos al menos más de 3 sesiones trabajando, que ya hablamos un poco de su historia de aprendizaje, cómo aprendieron lo que aprendieron, este libro que les decía, cómo estuvieron estos primeros 5 capítulos. Y entonces he escuchado consultantes que me dicen, pero sabes, Mariela, cuando hice esto que estoy queriendo dejar de hacer, X comportamiento, me acordé qué es lo que he aprendido y que por eso estoy aquí, estoy intentando hacer algo diferente, ¿no? Y entonces hasta la visión del malestar, ¿no? Es diferente, ¿no? De tener una función altamente aversiva, de castigo muchas veces de las mismas personas, ¿no? Puede cambiar a una función tal vez más, pues no puedo decir tal vez apetitiva o agradable, pero tal vez pueden ser más flexibles las personas, ¿no? A mirar lo que les está sucediendo. Entonces, yo creo que este modelo, más que decir qué hacer, a lo mejor desde este modelo médico, quitar, eliminar, les ayuda a las personas a explicar para qué están haciendo lo que están haciendo, para qué les funciona, cómo sus aprendizajes también han sido un resultado de esas interacciones, de esas contingencias, de todo esto que incluso muchas veces pues tampoco es su responsabilidad, ¿no? A veces yo les digo a mis consultantes, lo que se escribió a lo mejor en el capítulo 1 de ese libro que estamos analizando, pues no fue tu culpa, ¿no? Tú no elegiste los padres que tuviste, tú no elegiste que te educaran como te educaron, tú no elegiste infinidad de cosas, ¿vale? Y creo que eso cambia, ¿no? Como el decir, estoy mal, incluso personas que me han dicho, entonces no estoy loco, entonces esto sí es verdad que... ¿Y tú no? ¿Sí? Pero yo te lo voy a quitar en 2 semanas. En 2 semanas. Y contáctenme, estoy en Torres Médicas. ¿Piso 4? Piso 4. Qué bárbara. No, dijimos que de una manera no tan seria. Para eso Grace es experta. Me quitas la seriedad del momento. Amiga, eso prometimos. Pero justo para mí ese es como la puerta de entrada al cambio, ¿no? Nuestro podcast es el arte del cambio y lo que dice es el discriminar
el comportamiento en términos funcionales, el ser consciente de eso me va a permitir la posibilidad de hacer otra cosa. Ahí está el cambio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, conclusiones. Sí, pues para terminar el episodio de hoy, yo creo que sí ver a los terapeutas como facilitadores de este cambio en lugar de sanadores quizá, ¿no? Claro. De una enfermedad. Totalmente. No recuerdo exactamente a quién se lo escuché o lo leí en algún libro, pero me gustó mucho. Creo que lo escuché en algún entrenamiento. Pero bueno, alguno de los colegas decía, nosotros no hacemos la magia. Nosotros, los terapeutas, no hacemos la magia. Nosotros solo generamos el contexto, ¿no? Y proveemos las herramientas para que la persona que va a consulta haga la magia. Entonces eso me lo llegué mucho yo, porque cuando termino las consultas con mis consultantes, pues hacemos las conclusiones, qué te llevas, con qué te vas, qué vamos a practicar esta semana, y siempre que termino les digo, ahora te toca a ti hacer la magia, ¿no? Allá afuera. Vale, sí. Wow. Se lo llevan. Entonces, te la voy a robar. Ya les voy a decir una mejor. Bueno, no sé si sea mejor, Oye, pero... perdón. Y solo también creo que siendo más compasivos también es más fácil dar ese salto al cambio. Claro, ¿no? totalmente. A culparme, a recriminarme, a etiquetarme, estoy loco, ¿no? Bien, pues yo concluyo, como decías, Grace, no somos sanadores de nada ni de nadie, pero sí creo que somos sembradores de semillas de cambio, ¿no? Claro. Y que muchas veces nos toca ver como terapeutas, y seguro que lo comparten conmigo, es increíblemente bonito, satisfactorio ver cómo esa semilla del cambio con la magia que pone el consultante crece, y muchas otras veces no nos toca verlos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho, sobre todo con niños, con adolescentes, ¿no? Que en el proceso terapéutico hay una variable más, a diferencia de los adultos, que es la participación de los padres, ¿no? Y bueno, esa será cuestión de otro capítulo, que ya dije que quiero uno para eso. Varios. Ajá, Vemos. Pero muchas veces no nos toca ver esa semilla inmediata, ¿no? Y tal vez no me tocará verla inmediatamente, o a mí, pero tal vez en unos años, ¿no? Es como ir sembrando esta semilla del cambio y permitir que crezca, ¿no? ¿Por qué? También lo digo porque también nosotros como terapeutas somos seres humanos y también podemos querer la misma píldora, ¿no? Uh-huh. También queremos a veces tener la misma aspirina, ¿no? Que veamos el cambio en nuestro consultante de manera inmediata. Y cuando yo me he cachado tal vez en esa sensación de inmediatez, me paro y digo, permite crecer la semilla, ¿no? Sigue trabajando, sigue... Y toma su tiempo. Y toma su tiempo, ¿no? Entonces, con eso cierro. Tenías razón, Mariela, sí te la voy a robar también. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que igual pues ayude, ¿no? De alguna manera, tanto a psicólogos quizá, como a... personas que... En general, que es la idea, ¿no? Poder compartirles un poquito de todo esto. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Chao.